poderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La mayor esperanza de todos nosotros siempre es nuestro Señor y Salvador Jesús. Recordar que este miércoles, o sea, pasado mañana, miércoles 5 de junio, estaremos poniendo en circulación el libro Gilbert, Héroe de los Pueblos, que es parte, ¿verdad?, de esta campaña que me he estado haciendo. Empezó con el documental y ahora continúa con el libro, que fue el guión convertido en el guión del documental convertido en libro. Se va a poner a circular este miércoles 5 de junio en el auditorio del Archivo General de la Nación a partir de las 7 de la noche. Será presentado por el historiador Juan Daniel Balcácer y ahí estaremos compartiendo con toda nuestra gente. Así que esperamos que nos apoyen en esta nueva actividad, en este proceso de seguir reconociendo a Gregorio Urbano Gilbert. Hay una gran cantidad de cosas. Esta puesta en circulación del libro inicia lo que hemos llamado Expedición Gilbert. Continúa durante todo este año el reconocimiento en cada uno de los sitios donde él estuvo. Va a haber reconocimiento en Puerto Plata, en San Pedro de Macorís, aquí en la capital. Estamos haciendo contacto también en Nicaragua, probablemente le hagan un reconocimiento también a Gilbert. Y continuar, que el pueblo dominicano conozca quién es Gilbert y que se siga haciendo ese reconocimiento que tanta falta le hacía. Por otro lado, los sectores cristianos han decidido tomar acciones judiciales en contra de la ordenanza del Ministerio de Educación, la ordenanza departamental 33-2019, y en el día de hoy una delegación donde está varias organizaciones cristianas y Carlos Peña y varios ministerios cristianos van a ir al Tribunal Superior Administrativo a poner un recurso contencioso administrativo y una solicitud de medida cautelar en lo que se discute esta orden departamental, pero que no sea aplicada. Es un procedimiento que establece las reglas del país y entonces entendieron que era conveniente. Ya más adelante trataremos de hacer contactos a las 10 de la mañana que van a depositar este recurso y estaremos tratando de hacer contacto con ellos para que nos planteen cuál sería entonces de ahí en adelante el procedimiento que seguirían utilizando ante esto, que yo reitero que fue sorprendido en su buena fe el ministro de Educación, y confío en que va a haber un acuerdo y que va a haber una solución de esta situación para que la discusión sobre la política, que yo no llamo política de género, sino política de igualdad en las escuelas, el procedimiento que se establezca para eso sea de común acuerdo entre todos los sectores que tienen que ver con la educación dominicana, pero ya veremos. Mire, por otro lado, la semana pasada el Banco Central tomó una medida, la ha tomado en estos años en los gobiernos del presidente Danilo Medina en varias ocasiones, pero en esta ocasión tomó la medida de liberar 29.000 millones de pesos del encaje legal para destinarlo a diversos sectores de la economía. Lo primero es explicar qué es el encaje legal. El encaje legal es una cantidad de dinero que tienen que tener los bancos en función de los depósitos que tienen para garantizar que no haya ningún problema con esos depósitos. Según el Banco Central, este es un 14% de la cantidad de dinero que tienen ocupado. ¿Qué significa eso? Que ese dinero no puede ser usado en nada, porque es la garantía de que si sucediera cualquier situación en un banco comercial o en una institución de crédito, ese encaje legal responde por esa situación. ¿Qué sucede entonces? Que eso también se utiliza como una política monetaria para usted impulsar producción o restringir circulante y crear facilidades en la economía. Decimos los economistas que cuando el Banco Central reduce el porcentaje legal, ¿qué significa reducir el porcentaje legal? Que le da más facilidades a los bancos para tener dinero que pueda prestar. Es decir, la oferta monetaria, la capacidad de poder prestar de los bancos se incrementa porque le libera dinero el Banco Central. Lógicamente, si es lo contrario, si se incrementa el encaje legal, ¿qué sucede entonces? Que la oferta de los bancos se disminuye. Y eso siempre se hace cuando hay mucha oferta, cuando hay una situación que el banco quiere reducir el circulante, quiere garantizar que la economía se ha sobrecalentado o ha pasado algo, entonces toma una serie de medidas. Pero en esta ocasión es una medida sumamente positiva. 29.000 millones que además el Banco Central determinó exactamente cómo debe ser utilizado. ¿Por qué? Porque si tú liberas el encaje legal, o sea, si tú le das facilidades a los bancos para que solamente le presten al consumo, tú no estás garantizando ni generación de empleo de manera directa, ni auxiliando a los sectores productivos, que es a quien más hay que auxiliar, o a la población en sentido general. Porque si es solamente para el consumo,
todo el mundo va a comprar carros y una serie de cosas, y ese no es el mensaje que debe dar. Por eso, estos 29.000 millones fueron claramente delimitados por el Banco Central a dónde deben ir. Y miren dónde fueron. De esos 29.000 millones, 2.500 millones van al sector exportador. Y esa es una medida importante porque nosotros necesitamos cada vez más ser una potencia en términos de exportaciones. Así como somos una potencia turística, necesitamos cada vez más nuestro aparato productivo pueda producir bienes que se exporten, que eso contribuye a generar mucho más divisas para la República Dominicana, pero también multiplica el empleo en nuestra nación. Para la manufactura van 5.000 millones, también tienen que ver con proceso productivo. Tanto lo que tiene que ver con el sector exportador como la manufactura es sector productivo propiamente dicho. Y en el agropecuario van 4.500 millones de pesos. Es decir, aquí tenemos 7, 11, 14.000 millones de pesos que van directamente dirigidos a los tres sectores muy importantes del sector productivo nacional. Sector agroexportador, sector manufactura, que es industria, y sector agropecuario. Visión clara del Banco Central para favorecer la producción. De acuerdo a los analistas de este aspecto, significa que esto va a contribuir a multiplicar el empleo, a aumentar la capacidad productiva nuestra y por vía de consecuencia fortalecer la macroeconomía en nuestra nación. Los otros recursos liberados del encaje legal van 4.200 millones a viviendas nuevas terminadas con un precio máximo de 3.5 millones. Es decir, viviendas nuevas. Todo esto fideicomiso y todas estas empresas que están haciendo viviendas nuevas hasta 3.5 millones. Eso va directamente a los sectores medios, a la clase media sobre todo, y a sectores que no tienen una gran cantidad de recursos para poder comprar sus nuevas viviendas o su primera vivienda, y entonces eso va directamente a la población, a una parte importante de la población. Y asimismo, en términos de vivienda, hasta 8 millones van 4.200 millones, es decir, la misma cantidad, 9.000 millones de pesos dividido en dos, 8.400 millones de pesos dominicanos dirigidos a financiar viviendas nuevas, la mitad hasta 3.5 millones y la otra mitad hasta 8 millones, es decir, dos sectores importantes de clase media que podrían obtener sus viviendas en estos proyectos que se están haciendo, tanto con el fideicomiso como con las empresas que tradicionalmente han construido viviendas. 5.000 millones de estos 29.000 van dirigidos directamente a los comercios pequeños y a las medianas empresas. Comercios, pequeñas y medianas empresas, es decir, a las pymes y al comercio en sentido general. Siempre recuerdo que las pymes son sumamente importantes en la estabilidad macroeconómica porque las pymes son las que más empleo generan, más beneficios generan y más contribuyen de manera directa a la población. Una economía se fortalece en la medida en que muchas pymes están produciendo para ella. Y siempre pongo el ejemplo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos usted ve que hay muchísimas empresas grandísimas, pero la fortaleza de los Estados Unidos está en la gran cantidad de micro, pequeños y medianos empresarios. En Estados Unidos cualquiera puede ser un empresario, desde su casa incluso, y producir y generar no solo empleo, sino beneficios para la economía y beneficios para ellos mismos. Es decir, que fortalecer las pymes, y además ha sido una política tradicional del gobierno del presidente Medina desde que llegó, con estos 5.000 millones liberados del encaje legal van también a tener una gran ayuda. Y en el caso de los consumos personales, que esa era la preocupación de todo el mundo, porque generalmente los bancos prestan más para comprar una jipeta que para invertir en términos productivos. Entonces, estos 29.000 millones estaban reducidos, 3.000 millones nada más, 3.700 millones, van a ser destinados a consumo personal. Solamente 3.700 millones. Esta decisión implica que, lógicamente, la economía tiene un gran respaldo en este aspecto. Y esta economía, sobre todo la economía dominicana, que se ha caracterizado en los últimos tiempos en ser una de las economías más importantes de América Latina. Y yo reitero, en este momento, la de mayor crecimiento de América Latina. Está por encima de Panamá, que durante 2 años nos quitó ese lugar, pero desde el año pasado y el año anterior, y se prevé que también este año, la economía dominicana es la de mayor crecimiento de América Latina. Estamos por un renglón promedio en los últimos 3 años entre un 6 y un 7%, que es un asunto realmente fuera de serie, extraordinario. Este tipo de medidas son medidas de política monetaria. Yo digo que uno de los grandes aciertos que ha tenido siempre los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es que saben manejar muy bien la política monetaria, la política fiscal, vinculadas a siempre aportar al sector productivo.
Cuando usted tiene conflicto entre política monetaria y política fiscal, crea serios problemas. Y como todavía no hemos logrado una reforma fiscal importante, es lógico que tiene que haber estímulos desde el punto de vista monetario para la producción y para cada vez más este aparato productivo se modernice, se intensifique, se haga cada vez más efectivo y lógicamente se mantenga la estabilidad macroeconómica. Valoro en su justa dimensión esta decisión del Banco Central, esta decisión de la Junta Monetaria. Creo que uno de los grandes aportes de la economía dominicana ha sido el manejo correcto que ha tenido la Junta Monetaria, el gobernador del Banco Central. Siempre hemos dicho que es un sinónimo de estabilidad para el país y lógicamente los sectores productivos en todos los órdenes, todos los sectores productivos valoran esta decisión y en el caso muestra la otra cara también, la fortaleza de nuestro sistema financiero. Cuando el Banco Central está en la capacidad de liberar recursos del encaje legal, quiere decir que los bancos están en una condición de mucha solidez, de mucha fortaleza, es decir, que usted puede extraerle por un momento 30.000 millones de pesos prácticamente sin que eso afecte de ninguna manera ni su cumplimiento con quienes son parte de los bancos, ni tampoco sus beneficios. Así que desde todo punto de vista, esta decisión del Banco Central es una consolidación de la macroeconomía dominicana y una consolidación de la economía dominicana como una de las más importantes, más fuertes, más sólidas y de mayor crecimiento en América Latina.